Gracias por estar en comunicación con lo alto, un devocional en permanente oración con el Altísimo. Les habla Ramón Neira Biesner y me pueden encontrar en YouTube, Facebook, Comunicación con lo Alto Ramón Neira, o me pueden escribir al correo comunicacionconloalto@gmail.com. El devocional de hoy está relacionado con el hermoso Salmo 27. Se le atribuye al rey David la autoría del Salmo 27, quien fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Y este rey sabía que el Señor estaba con él y era protegido de lo alto. El rey David enfrentó muchos peligros, persecuciones, intentos de asesinato. Era perseguido por ejércitos. Luchó en muchas batallas y su vida estaba en constante amenaza. El rey David sabía que Dios era más poderoso que cualquier peligro que él enfrentaba permanentemente. Dios lo cuidaba en los momentos de gran riesgo y siempre salía victorioso. Fue el sucesor del rey Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Y el rey David logró unificar el territorio de Israel y lo extendió, controlando las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabat, Damasco. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en ciertos momentos de nuestra vida frente al abismo, caminando en la cuerda floja, en la angustia y la desesperanza? La respuesta unánime sería que todos nos hemos visto ahí, en ese escenario, en el dolor profundo del alma, en esos imposibles. Algo así como que todo se ha puesto de acuerdo para acorralarnos y destruirnos. Cuando pasamos por esa circunstancia, nuestra mente se nos cierra a cualquier comunicación con Dios. Y quisiéramos ser los héroes, con nuestra astucia poder destruir las acechanzas del enemigo que pretende destruirnos. Y he ahí nuestra primera equivocación: no contar con nuestro ayudador, con nuestro Salvador. El miedo se apodera de nosotros y se enseñorea, causando todo tipo de desastres emocionales, físicos, económicos y de todo orden. Pero miren ustedes que el creyente debe tener claro que para Dios no hay nada imposible. El rey David, en esos momentos tan críticos por los que tuvo que pasar, siempre, tenía a Dios como su Salvador, como su guía, como su protector. Y nos podemos preguntar, ¿cómo imploraba o se comunicaba David con el Señor de los cielos? Vayamos al Salmo 27, que además es una hermosa estructura gramatical de carácter poético y de una hermosura tal que nos deja sorprendidos.
Y mire el primer verso lo que dice, abro comillas: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Cierro comillas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Esta oración es de una contundencia en su mensaje que es inequívoca, es afirmativa, contundente. El Dios de los cielos, creador del universo, es la luz en la oscuridad de esos acontecimientos por los que pasamos. Es el esplendor de una luz que destruirá toda adversidad. Pero además es nuestra salvación. Es la victoria sobre esas instancias tan lamentables por las que pasamos. Pregunto, ¿por qué he de temer? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué he de temer? ¿Por qué tenemos miedo? El temor no se puede consentir, no se puede contemplar. Es una condición sine qua non que debe ser desterrada y no permitir el acceso de ninguna manera de ese devorador que no quiere vernos en la victoria de Dios, que no quiere vernos en la victoria de Dios. No temeré, no temeré peligro alguno porque estamos con el Señor. El siguiente verso dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Abro comillas, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cierro comillas. David dice en su hermosa oración que Dios es la fortaleza de su vida. Y eso quiere decir la fuerza, el vigor, la firmeza y la resistencia que debemos contemplar para vencer la adversidad, la acechanza del maligno. Si Dios es la fuerza, pues esta es de carácter divino. Y obviamente destruirá al contendor que no quiere que los hijos de Dios estén en victoria, que no quiere que estemos en la protección celestial. Seremos siempre triunfadores en la fortaleza de Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo. Resistiremos siempre ante el devorador, que no quiere que los hijos de Dios marchen enarbolando la bandera de la felicidad, de la salud, de la prosperidad. El enemigo no quiere eso de nosotros. El enemigo quiere vernos destruidos. El segundo versículo dice, abro comillas: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cierro comillas. Abro comillas. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cierro comillas. Imaginémonos por un instante en el escenario de nuestras problemáticas, como por ejemplo las deudas económicas, el acoso que se hace cuando estamos en mora, cuando la crisis toca a la pareja, convirtiendo la relación en una tormenta. Podemos citar casos de enfermedades terribles y podríamos seguir citando tantas y otras cosas y circunstancias. Haciendo de todos estos fenómenos los angustiadores, nuestros enemigos.
sintiendo en nuestro propio ser que nuestras carnes serán devoradas. Pero si nuestra mirada la ponemos en lo alto, de allí vendrá nuestro auxilio, y de todas estas aflicciones seremos rescatados para alcanzar la victoria. Todos esos angustiadores tropezarán y caerán, y nosotros saldremos indemnes por la misericordia de Dios. El rey David imploraba para vencer en toda su gran empresa, que era el propio reino de Israel. Y de todas, Dios lo bendecía para cumplir la voluntad divina. Persecuciones, atentados, odios, huidas, de todas estas atrocidades salía victorioso David con el amparo de Dios. ¿Qué dice David en el versículo 3 de su hermoso Salmo 27? Abro comillas. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cierro comillas. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo que observamos es que el acoso, la persecución continúan y acampa un ejército. Esto es la cantidad de problemáticas que el rey David tiene, pero también de hombres armados que lo quieren desaparecer, que lo quieren asesinar. Pero el corazón del rey David está firme en el amor de Jehová, afirmando categóricamente, comillas, abro comillas, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cierro comillas. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cierro comillas. Es algo verdaderamente hermoso lo que dice David, confiado totalmente en el Señor. Es una oración que debemos apropiarnos, diciéndole al Señor que aunque se levante el mundo contra nosotros, no temeremos, porque nuestro amor a Dios es más grande que cualquier dificultad que enfrentemos. Él es nuestra luz, nuestro amparo, el que nos rescata del hoyo cenagoso y del pozo de la desesperación. Lo dice otro hermoso salmo, el Salmo 40. El que nos rescata del hoyo cenagoso y del pozo de la desesperación. Hermosísimo, algo bellísimo. Pero además que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El verso 4 del Salmo 27 dice, comillas, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cierro comillas. David siempre se refugiaba en la presencia de Dios, especialmente en aquellas horas de angustia y de temor. Siempre encontraba la victoria en la comunicación con el Señor, en la oración, entendiendo que Dios es la fuerza sobrenatural que destruye todo lo que está en el camino del creyente, que le impide la victoria.
es decir, la solución a los problemas que afrontamos. Siempre nuestro clamor es escuchado. Recuerden ustedes, queridos oyentes, siempre nuestro clamor es escuchado por el Señor, que es un Dios de misericordia y de amor. Estar en la casa de Jehová es estar en su santísima presencia, porque es nuestra luz y nuestra salvación. Estar alejados de Dios es encontrar la derrota, la infelicidad, la persecución, porque con Dios seremos victoriosos. Solos no somos nada, y las inseguridades se convertirán en ejércitos que nos rodean para atormentarnos. Aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27 del verso 10. Abro comillas, aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Cierro comillas. Era tal la convicción de David en Jehová, que en el verso 13 dice, abro comillas, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Cierro comillas. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Nosotros veremos el amor inmenso de Dios a través de nuestra seguridad en Él. Y toda la bondad de Dios la verán todos los vivientes y se sorprenderán. Recordemos siempre, constantemente, Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Dios siempre está dispuesto a nuestro llamado. No permitamos que las circunstancias de la vida nos impidan abrir la puerta de nuestro Señor para establecer una hermosa conversación, y quien además nos dará las respuestas a todas nuestras necesidades. Lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20-22. Abro comillas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el verso 22 dice, abro comillas, el que tenga oído, oiga, cierro comillas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tenga oído, oiga. Está en nosotros abrirle la puerta al Señor para que conversemos en ese hermoso diálogo, en esa maravillosa conversación que debemos tener con el Señor. Por favor, dispongámonos a cenar con el Señor. Para que todas las adversidades, no importa la magnitud de estas, sean borradas, destruidas, porque el Señor es más grande y más poderoso que cualquier dificultad que se coloque frente a nosotros. Queridos oyentes, si a ustedes les pareció interesante este devocional para su crecimiento espiritual, les agradezco mucho que lo compartan con sus distintas amistades en las diferentes redes sociales.
nos disponemos a orar. Dios de misericordia y de bondad, ten piedad de cada uno de nuestros oyentes y de quien dirige este devocional. Perdona nuestras culpas y haznos merecedores de cenar contigo y brindarnos la bendición de victoria, de sanación, de prosperidad y paz en nuestro corazón. Señor, Dios grande y poderoso, gracias por escuchar a estos hijos tuyos tan necesitados de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por siempre, Señor. Amén y amén. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.